oración de bienvenida, ¿verdad? Es una oración de entrega, de rendición, como hemos estado diciendo, ¿no? Que el hecho de que decimos en la oración de bienvenida dejar ir, es porque tenemos esa versión en Occidente a lo que es la entrega, la sumisión, la rendición, a lo que es, a lo que está sucediendo. En mi cuerpo estoy experimentando la emoción, un sentimiento, o una situación, o algo que me molesta, o físicamente me refiero, un dolor físico, y que el entender esa, ¿no? La maravilla de que es una entrega al momento presente. Si nos vamos dando cuenta, todo en la vida está gira alrededor de rendirse, de entregarse, de abrirse a la hora, ¿no? Al momento presente, a la vida. Nada, porque realmente nada, absolutamente nada cambia en la vida mientras nosotros no nos rendimos y nos sometemos a lo que es. Si estoy sintiendo miedo, pues lo abrazo, tengo que acostumbrarme que tengo una actitud de amistad, una actitud de bienvenida, una actitud de sumisión a sentir miedo. Me someto a eso que estoy sintiendo a la hora de lo que está sucediendo o lo que está, y entro a trabajarlo, ¿no? A gestionarlo. Pero mi primera actitud no debe ser de resistencia, y otra vez mi temor, y entonces luchar y luchar para cómo me quito este miedo. La primera actitud nuestra es de abrazar lo que llegue. Entonces vos andás en tu casa, estás haciendo mil cosas, o trabajando, y así es el cada día uno dice el programa para esto y te sale una cosa, te sale otra. Entonces tal vez el hecho de que nuestro día no es como lo habíamos planeado, ya te empieza a molestar o, o a preocupar o a poner ansiosa. Entonces lo primero que debemos de acostumbrarnos es no resistir lo que sentimos, no querer cambiarlo y ya. No, sino solo lo abrazo, esa actitud que salga natural, la actitud tiene que salir natural. Lo que siento es energía, que sucede, que pasa, que está en mí acumulada, y que lo único que hago es gestionarla, ¿no? Para que sea liberada, para que pueda dejarla ahí, para que sea transmutada a la paz. Es como a mí siempre lo que me gusta es que tengan las actitudes de fondo, no las palabras conceptuales de una forma de orar o una forma de hacer como la oración de bienvenida. Eso realmente, yo creo que eso lo aprendí desde niña. No me gustaba estudiar nunca a mí, de memorizar nada, aunque ahora me encanta memorizar muchísimas cosas tengo mucha facilidad para memorizar toda la palabra, todas las cosas que quiero memorizar, porque cuando yo les digo dice, me parece a mí lo más sencillo del mundo, porque es realmente una forma de poder interiorizar con más fuerza. Me acuerdo que yo de niña en el colegio, yo nunca en mi vida que una materia, yo memorizara una materia sin entenderle qué es lo que estaba detrás, ya sea en física, en matemáticas, en química, en lo que fuera, yo tenía que entender. Cuando yo entendía, ya, ni quería seguir estudiando, ya le entendí qué es lo que está de fondo, y ya con eso yo tenía todas las respuestas y podía solucionar aunque me salieran cosas diferentísimas en los exámenes, porque ya conoces el trasfondo, ¿no? El trasfondo. Entonces ya no te equivocas, es como esto que tanto enseño y digo, la verdad. Una vez que vos tenés clarísima la verdad, ya no hay confusión. Entonces eso de memorizar, eso de que digan cosas memorizando cosas que no las están viviendo porque no están claras en el fondo, o que repitan muchas frases que no tienen conciencia clara de por qué lo estás haciendo, qué es lo que está significando, ¿no? Entonces nosotros aprender esa actitud básica es la oración de bienvenida en esencia, de que lo que viene, la emoción que tenga, los problemas que surgieron, las cosas que de momento me entorpecieron el día,
Mi actitud básica, que debería ser mi respuesta y no una reacción, es de abrazar, de dar la bienvenida, de rendirme al momento presente, de abrazar el momento presente, de amigarme con el momento presente, de amar el ahora, de entender que las emociones solo van y vienen y que yo soy responsable de sanar mi cuerpo. Soy responsable de ello. Entonces, para poder presenciar, yo siempre digo, los milagros están detrás de la rendición y del abrazo a la vida. Mientras eso no suceda, pues es más difícil. Para mí ese punto de partida es esencial porque le da una actitud para la vida. Una forma de vivir que deben de buscar cómo anclarle en ustedes hasta que sea una respuesta natural al momento presente. Que se usa para todo, para todo, para todo. Es tu respuesta a lo que está sucediendo, es un abrazo de amor. Y un vivir el hoy sin estar, ¿qué hora pasa? ¿Cuándo termina? ¿Y cuántos días van pasando? ¿Y qué tal cosa? La mente que está hablando y hablando y hablando. Siempre. Ahora, la práctica propiamente en sí, que hoy vamos a ver, sabemos que tiene 3 movimientos fundamentales. Entonces, uno es parar, para enfocar, para sentir, para sumergirme. Tengo que detenerme. Si yo no me detengo a sentir, a enfocar cuál es el sentimiento, que siempre le digo, vean como una cámara de fotografía de las buenas, de las profesionales. El profesional enfoca y enfoca el lente para poder ver con claridad la imagen y captarla de la forma más nítida. Igual es esto, ¿no? Para captar la emoción, el sentimiento que ando más claramente, entonces enfocarse. Eso se llama enfocar, ¿no? Pero paro con conciencia, no lo voy a hacer a la loca, sino que con conciencia siento, siento, en el lugar que siempre hemos dicho, los 3 lugares, ¿no? Ya hemos dicho estómago, en el pecho, o en la garganta, o los hombros. Siento lo que estoy enfoco, cuál es la emoción, la siento, me sumerjo en ella. ¿Qué es lo que significa, verdad? No pensar y no sentir. Damos la bienvenida y dejamos ir. Entonces, si uno dice, ay, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Por ejemplo, y ya estás parándote. Ando como incómoda, ando todo, no sé, ansiosa para decir algo. Entonces, uno enfoca, qué es lo que ando sintiendo? ¿Por qué me siento rara? Me siento, porque ya yo entiendo que todas, la mayoría, bueno, las nuevas no, que es para las que estamos enfocando especialmente estas charlas, debe de saber uno qué es lo que anda sintiendo en el día. Uno debe saber notarse cualquier cambio en tu cuerpo, en la manera de sentir, de pensar, en cómo estás dentro. Eso debe ser clarísimo para nosotros y eso viene del crecimiento en niveles de conciencia, donde te das cuenta, pero al instante. Cuando algo en uno no anda en ese estado normal de alegría, de gozo, de felicidad, porque aquí hay algo fundamental que está. Yo podría hablar, me gusta más a mí hablar del fondo de las cosas que del propio instrumento, porque entonces ustedes pueden crear su propio instrumento en un segundo, pero realmente la vida, lo que te propone, la vida en mayúscula, es que te propone ser feliz. Ser feliz. Les he dicho todas estas cosas para que tengan la plenitud de mi alegría y sean plenamente felices. Te propone ser feliz sin condiciones. Nosotros porque siempre estamos diciendo, pero si se muere alguien, pero si me pasó esto, pero si sucedió que tuve el COVID, entonces no puedo ser feliz. ¿Por qué? Porque siempre estamos condicionando todo, no abrazamos, no nos rendimos incondicionalmente, no nos entregamos a la hora. Esa es la situación. Por eso es que necesitamos la oración de bienvenida, porque no tengo capacidad de vivir la vida en el ahora, y el ahora es el ahora, en un eterno presente que incluye, nosotros le decimos pasado y futuro, pero está inmerso totalmente en un eterno presente.
Entonces, donde estés vos, en otro lugar, no estás viviendo. Entonces, la opción de ser feliz es lo que implica este movimiento de la oración de bienvenida, enseñarme a soltar, a dejar ir para dejar tanta infelicidad y tanto sufrimiento. A mí ahora, claro, pero sí me recuerdo desde los inicios. Era primero muy dócil, muy disciplinada, muy dedicada, a aprender lo que yo sabía que era vital, ¿no? Para el proceso que estaba viviendo. Y me proponía, y me proponía, y me proponía hasta que lo hacía como debía ser, ¿no? Y entonces vas adentrándote más. Entonces a veces me asusta ver los niveles de sufrimiento que hay todavía en la vida de las personas por, por no querer dedicarse, hermanos, a sanar, a ser libre y feliz. Es una opción, hoy decidiste. No es hacerlo, es que eso es que vemos la vida como un montón de compartimientos estancos donde, bueno, mi oración de silencio, mi oración de bienvenida, la palabra, voy a ir a misa, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, me dijeron que hiciera esto. Es que no, detrás, subyacente a todo esto, está una elección fundamental tuya. Es que quieres ser feliz, de verdad tenés esa decisión en tu vida o no. Si tienes esa decisión fundamental en tu vida, realmente vas a estar con todo el empeño, con todo el entusiasmo, con todas las ganas para aprender a vivir de otra manera, porque hay otra manera de vivir, plena, feliz, realizada. Y a eso es a lo que estamos dándoles instrumentos que les faciliten la conciencia que ustedes deben de tener clara de que he hecho una elección fundamental en mi vida y es ser feliz. Pero es que si sucede tal cosa, si sucede tal otra, pero sí que sucedió, yo haber tomado esa decisión, pero estamos condicionados en la hora siempre. Entonces, se fijan, no hay un entendimiento de lo que es la vida, ni el ahora, ni las emociones, ni los pensamientos, ni mi rol desde el espíritu. Entonces vamos aprendiendo, entonces queremos aprender mil cosas y más y más y más, como en una suma, porque no podemos ver con claridad la esencia de lo que está ahí abajo, lo que es el centro, lo que me está ofreciendo el regalo, la vida, ¿no? Que yo no sé vivir. Claro, con los instrumentos que estamos aprendiendo, se te facilita, pero si no tienes claridad en el fondo, vas a seguir sufriendo durante muchísimo tiempo. Pero es que si me sucedió tal cosa, si está el horror, lo que me ahí hay que aprender a hacerlo. Si de verdad estoy comprometida con ser feliz. Si de verdad sé en mi vida lo que soy. No por pura conocimiento conceptual, sino por experiencia. Las que se preocupan todavía por el silencio. De que no lo pueden hacer, de que sucede, que están cargados, tan sencillo dejarse ir, de que siempre estamos cuestionando todo. Y la vida te presenta una simplicidad, una sencillez, un fluir, una facilidad de fluir con ella, ¿no? Entonces, en los tres movimientos decimos enfocar, sentir, sumergirme. Cuando yo me detengo, suceden esos tres porque me doy cuenta que tengo, que siento. Y esta es la facilidad que a medida que ustedes lo dominan, se lo enseñan a un niño de manera súper sencilla, ¿no? De manera con sus palabras, y lo saben llevar, es como decir un buen profesor de matemática o de física. Le explica la cosa más difícil de matemática de manera súper sencilla. Es cuando no sabemos que nos parece difícil y complejo. Ya sabemos entonces que enfocamos en el lugar donde yo digo, con la presencia, la conciencia clara que estás enfocando a ese sentimiento. Y no hay manera. Si uno está desde
No es que yo diga bienvenido, bienvenido, tengo miedo. Entonces es desde un lugar de debilidad. ¿Se fijan lo que está subyacente? ¿Qué está subyacente que yo haga la oración de bienvenida de un lugar de debilidad? ¿Alguien me puede contestar? Hermano. ¿Puedes repetir, María, la pregunta, por favor? Sí, que está subyacente a que hagamos, ¿qué implica? Pues que qué es lo que estoy diciendo en verdad. Que hagamos la oración de venida desde un lugar de debilidad. Por ejemplo, tengo miedo o estoy ansiosa, pero desde un lugar donde me siento muy frágil, muy débil. ¿Qué implica eso? Para mí implica la aceptación de que me siento en ese momento débil. Me estoy sintiendo así y por eso necesito ansiosamente o necesito reconocer ese sentimiento, esa emoción, esa emocionalidad. Me rindo, rendirme. Sí, Eso gracias. implica para mí. Ok, gracias. ¿Quién más quiere compartir? Para mí, Aida María, implica que no estoy yendo a las profundidades de la oración contemplativa. Gracias, gracias. Entonces, todo lo que han dicho me parece súper bien, ¿no? Para mí, hermano, que yo es lo que quisiera enseñarle con todo el corazón, implica que no sabes quién sos en verdad. Porque vos podés tener miedo, pero vos tenés claridad absoluta de quién sos, vos entras con un poder. Aunque tengas miedo, vos no te confundís más con eso. Ya no te confundís. Que estoy toda temblorosa, toda ansiosa, inmediatamente tomas conciencia. Por eso hay que detenerse y este parar no es cualquier parar. Este parar es un estado más alto de conciencia donde entro a mi ser verdadero, donde estoy totalmente en mi esencia y desde ahí hago la oración de bienvenida. A ese falso yo, a ese ego todo flacucho, todo hecho añico, ¿me entiende? Todo nervioso, todo preocupado, todo ansioso. Entro, por eso separar para mí significa tanto, por eso veo que implica, hermano, el saber, porque con eso ganan el mundo entero. Si para ustedes apenas se dan cuenta que andan con miedo, lo primero, y ese detenerse es un nuevo nivel de conciencia porque vos entras en tu ser. Aida María, En tu ser, perdón, sí. Sí. tal vez no te entendí lo que estabas preguntando. Uh-huh. Te voy a ejemplificar con algo que Okay. sucedió en la vida rutinaria. Creo yo que nos pasa constantemente en nuestro radar, las discusiones que se dan, por ejemplo, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros consortes o nuestros hijos. Ayer casualmente aquí en la casa, inmediatamente reconocí que la persona con la que estaba discutiendo no era ella, pues, no era ella, simple y sencillamente. Pues sí, me detuve, me callo, ya, y sí me voy a ese ser que sé que soy yo, que reconozco que no soy yo, ya, que me doy cuenta que no es con emocionalidad que voy a responder a lo que me está diciendo, pues, ya. Okay. No te entendía Sí. lo que estabas preguntando. Sí, es detenerme ante lo que está sucediendo a mi alrededor y sí, pues hay un despertar. Sí, entonces ese detenernos, Sí, ¿verdad? sí. Hermano, gracias, decir, muy claro, muy bonito el ejemplo. Ese detenernos es una toma de conciencia. Que inmediatamente, claro, ahí mismo empieza a disminuirse el miedo, porque vos, cuando vas a hacer tu práctica de la oración de vida, yo no la puedo hacer si no cierro mis ojos. Si la hago así, sin cerrar los ojos,
que me ha tocado alguna que otra vez, siento que después la tengo que ir a hacer después. Porque es que cerrar los ojos es un indicativo de un adentramiento, de una centración en mi ser. Ya todo en uno está clarísimo que apenas cerras los ojos hacia adentro. Y que todo tu ser interior, tu grandeza, tu fuerza, anclada en las mismas aguas vivas de Dios, emerge. Entonces cuando entras a trabajar la oración de bienvenida, no es desde un lugar de debilidad, que empiezo a ver el miedo, entonces porque me siento débil y frágil, no. Estás desde la certeza invencible, inconmovible, que es tu ser divino de luz, iluminando ese ahora que tiene ese momento que está la emoción ahí. Si yo no tengo ese convencimiento y entro desde un lugar de desvalimiento, claro, mi cambio va a ser más lento, mi despertar mucho más lento. Cuando si entras desde esa conciencia, y eso se generaliza a la vida, en todo en la vida es de ese lugar, es desde ese lugar. Todo en la vida se ve de ahí. Entonces todo se hace de diferente manera. Entonces este parar para mí tiene esas implicaciones inmensas, ¿no? De darme cuenta. ¿Quién es el que va a entrar a iluminar esa situación, esa emoción, esa condición? Cuando enfocamos y en el cuerpo sentimos y nos sumergimos, claro, toda la presencia, yo lo siento con una fuerza, hermano, que no sé ni cómo transmitirse, con una fuerza que yo siento cuando yo digo yo estoy iluminando mi lugar que en mí es el centro del pecho, del corazón. Yo estoy iluminando, hace 1000 años sentía las palpitaciones, ahora no las siento, pero como un recordatorio lo hago ahí. Entonces, yo lo hago con una conciencia tan distinta de que es yo iluminando esa presencia del yo soy en Dios, iluminando el miedo. Entonces, eso es una maravilla, solo ahí ya podría soltarlo. Podría soltarlo. Pero si el Dios no se memoricen cosas y miles de cosas, entiendan el fondo de todo. Claro, es una belleza. Cuando uno ya hace eso, es una maravilla. Ya lo demás que sigue es parte de tu crecimiento. Vas como una espiral ascendente de crecimiento, ¿no? Ya después de que has sentido que cortas los pensamientos, sentir esa emoción, como la vas sintiendo desde tu ser, desde esa luz que está iluminando ahí, ¿no? Y ya, en ese momento, lo que sea que haya sentido, ¿no? No importa cómo lo hayamos percibido nosotros como positivo o negativo, que es la locura también de quitar eso, ¿no? Porque normalmente los sentimientos sí se van a intensificar. Y el dar la bienvenida, porque está uno accediendo al inconsciente totalmente en esta emoción. Primero, tu cerrada de ojos, el parar, el entrar en tu ser totalmente y desde ahí estar iluminando, has entrado a tu inconsciente, ¿no? A través del cuerpo, en ese mismo momento. Entonces decimos la palabra bienvenido, bienvenida, la palabra sagrada, el símbolo de nuestra intención de rendirme a la hora, de someterme a la hora y de consentir la presencia del Espíritu que habita en nosotros en esa emoción, en esa situación, porque Él está en todo y para todo. Entonces abrazamos, que esa es otra actitud a desarrollar. Al decir la bienvenida, ustedes sienten que abrazan, aprenderse a ser amigas totalmente, porque hemos calificado como malo o le demos miedo a la emoción del miedo, o miedo a la emoción de ansiedad y miedo a la emoción de... Pero cuando aprendemos a hacernos amigas y entrar y abrazar al miedo, decirle, hemos estado juntos tantos años, que ya es hora de que estés libre y te liberes. Entonces, la haces de 1000 maneras, de 1000 formas, porque ya no estás pegado a un esquema, porque tenés el fondo, el sustento, sabes exactamente qué es, ¿no? Y eso es en todo, hermano, en todo. El crecimiento de la vida en el espíritu. Nos abrazamos y al decir interiormente la palabra bienvenida, abrazamos esa acción del espíritu que habita en nosotros
que sabemos absolutamente por una fe inquebrantable, inamovible, que está presente en y a través de esa emoción que estoy sintiendo, sensación corporal, comentario, un dolor en el cuerpo. Y ahí ya el otro inmenso salto, ¿no? Porque ya dejaste de resistir el ahora. Entonces es un milagro como tras otro, ¿no? Haz un salto a entrar en tu estado de conciencia, en iluminar desde un lugar, en darte cuenta que el espíritu está trabajando en esa emoción. Por eso le das, la abrazás, por eso das el consentimiento a esa presencia, a esa vida divina que va a estar transformando eso tan pronto yo viva el ahora, ¿no? Abierta, libre. Y el tercer movimiento que repetimos con todo el corazón, dejar ir, ¿no? Que lo decimos todo, no es que entonces ya en adelante, no, hay que decirlo completo, dejo ir porque eso está tan amarrado al nivel del inconsciente, nuestras emociones primitivas, nuestras necesidades instintivas primarias, están tan amarradas que es decir con toda claridad, dejo ir mi necesidad exagerada de afecto, estima y aprobación. Sintiendo las palabras que te caen en el cuerpo. Lo sentís claramente que es una necesidad loca, desproporcionada totalmente, de que el otro me trate así, que el otro acepte, que yo siempre tenga la razón. Dejo ir mi necesidad exagerada de seguridad y sobrevivencia. Porque la situación económica, esto, el otro, aquí la angustia, no, es ahora. Solo es ahora y he tomado una opción fundamental de ser feliz. Y si yo me tomo la opción fundamental de ser feliz, quiere decir que todo en la vida me va a responder de esa manera. Porque el espíritu en nosotros, la vida de Jesús en nosotros, eso es lo que quiere para nosotros. La plenitud de la paz, de la felicidad, del gozo, de la alegría, de la mansedumbre, de la bondad, del amor. Dejo ir mi necesidad exagerada de poder y control. Claramente sintiendo que cada palabra toca mis células de mi cuerpo y que está desamarrando todos los mecanismos interiores del apego, ¿no? Porque aquí eso es lo que está, ¿no? El apego es todas estas necesidades instintivas son puro apego. Estoy atada a una cosa pegada a que la cosa sea así, de esta manera, que la situación sea así de esta manera. El que no sienta así, de esta forma, que no tenga este sentido. Ese apego, ¿no? Pegado a algo. O el intento de poseer y controlar lo que para nosotros es la fuente de la felicidad, ¿no? Una parte de mis apegos y la otra es intento constante de poseer lo que sí, los millones de millones para asegurarme mi felicidad en el futuro. Controlar a todo el mundo y controlarme a mí. Es lo que percibimos de manera subconsciente como la fuente de la felicidad, una locura. Cuando es la fuente de la locura del sinsentido, del sufrimiento, digamos. Si no es elemental, hermano, elemental entender, captar, comprender. Que lo que nosotros creemos, tener la razón, nos parece que nos hace feliz es la mayor locura, ¿no? Que siempre queremos tener la razón, que siempre queremos que sean las cosas como nosotros queremos, que el dinero venga así, que el trabajo sea así, que para todo, y porque lo tenemos amarrado. No hemos entendido ese que hablábamos al inicio, el fluir de la vida, el ser, aceptar lo que está en el ahora, el abrazar con felicidad lo que está en el ahora, y entonces todo se va a empezar a destrabar milagrosamente. Entonces los apegos nos atrapan, así literalmente se me viene a la mente ahorita como esas moscas atrapadas por aquellas, ¿se acuerdan aquellas hojitas que son que ponen para que se peguen las moscas? ¿Se recuerdan, hermano? Sí, ¿verdad? Sí, hojas con Sí. pega. Entonces sí, entonces ahí así somos nosotros a los apegos que tenemos y quedamos atrapados. Y por eso estamos soltando y dejando ir todo en la vida.
Casi todo es producto de un apego, ¿no? Todo lo que funciona a nivel de los impulsos instintivos. El apego es elemental, impulso instintivo de buscar la felicidad a través de estas necesidades compensatorias. Las necesidades instintivas son necesidades compensatorias. Están compensando el dolor de algo, ¿no? Cuando comemos en exceso, bebemos en exceso, cuando tenemos necesidad de viajar para sentirme más realizada y más feliz, tengo necesidad de hacer esto para sentir algo, siempre necesitamos algo que viene de esas necesidades, están compensando, ¿no? Compensando lo que en la tierna infancia y mi temprana adolescencia fue violentado y que yo no supe ni sé que esa es mi búsqueda y ese es mi apego, así atrapadita como una mosca pegada ahí. Y por eso dejamos con tanta conciencia, perdón, decimos con tal nivel de conciencia ese dejar ir, para abrirnos a la voluntad de Dios en nuestra vida, abrirnos a esa rendición. Dejamos ir y lo dejamos a Dios ser Dios en mi vida. Eso es fundamental, ¿no? Dejar ir entonces significa pasar a través de la energía, de la emoción, condición, situación, dolor físico y no alrededor. O sea, yo me adentro, por eso es que nos sumergimos. Por eso es tan importante las palabras, enfocar, siento, me sumerjo, sin que entre el pensamiento en juego. Porque entonces no hace el trabajo, no podés desmontar esa energía si entra el pensamiento. Es solo sentir desde el ser. Pero dejar ir significa pasar a través de esa energía y no alrededor, no distraerme, no entrar de manera inconsciente a la práctica de la oración, no es huir, es huir del pensamiento, de la emoción, no es reprimirla, no es esconderla, no es negarla para devolverla al inconsciente. Si yo me estoy, ya sea distracción, negación, represión, nada más estoy haciendo una ruta a toda esa emoción para que vuelva al inconsciente. No hice sanación ninguna. Entonces, tanto que insisto, es sentir. No es pensar, ay, me sumerjo en el miedo y estoy pensando, sí, porque yo lo siento que se está ensanchando este miedo. Ay, no, yo no quise. Esa es una locura, ¿no? ¿Por qué me está sintiendo tanto miedo y yo siento además ansiedad? Si estás hablando, mientras estás queriendo sanar la emoción, no sirve. Ella encontró, y ya le diste exactamente el camino y la ruta perfecta para que ella regresara al inconsciente. Estás distrayéndola totalmente con tus pensamientos, la estás reprimiendo, la estás ignorando, no estás pasando a través de esa energía emocional. Hasta aquí quería preguntar si tienen alguna duda. No nos identificamos entonces con el sentimiento, con la emoción, en el comentario, el pensamiento, sino que permito que este sea transformado simplemente estando sumergida en él, experimentándolo. Es decir, estas frases, dejar ir, ayuda a desmantelar estos programas emocionales, supuesta felicidad, que no pueden funcionar de ninguna manera. Este dejar ir saca de raíz la incomodidad que hay en el inconsciente que está dando vuelta y que el inconsciente quiere sacarla. Hay una incomodidad que está ahí dando vuelta y vuelta esa energía. Podemos no identificar más tarde o en el momento de la oración si quieren, pero no es necesario. A mí sí me gusta, siempre me gusta. Y ahora lo hago automáticamente, sé de dónde viene, ya ni lo pienso siquiera. Pero yo me concentraba mucho en saber de dónde venía esa actuación. A mí me gusta siempre ir al fondo de las cosas.
Es siempre de dónde viene necesidad de tener la razón. ¿De dónde viene esa manera de responder? ¿De dónde viene? Y entonces te das cuenta inmediatamente mi necesidad exagerada de poder y control, mi necesidad exagerada de afecto y estima. O una persona que anda toda nerviosa, irritable, preocupante, o sea, y entonces, al preguntarse de dónde viene, te das cuenta que estás muerta de miedo porque no tienes suficiente trabajo, porque no tienes los recursos para supuestamente pagar las deudas de este mes o lo que sea, ¿no? Entonces, saber qué centros deben de ser y removidos como a fuerza es bien importante. Yo siempre digo, en las mujeres es evidente que normalmente el afecto, estima y aprobación, el poder y control, siempre son dos, y en el hombre normalmente seguridad y sobrevivencia, afecto y estima. Porque en ellos es tremendamente marcado el apego fundamental, así atrapaditos en ese papel de mosca con las necesidades materiales, que se considera el proveedor, los roles de proveedor. Pero ahora también eso se ha trasladado mucho a la mujer. Siempre me preguntaban, me encantaba preguntarme, ¿de dónde viene? Y sabía, entonces yo lo hacía con más énfasis, en necesidad exagerada de controlar a todo el mundo. Yo cambio la oración de bienvenida al revés y al derecho, porque tenés claridad de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Por eso es tan importante el hecho de decir la frase completa, dejo ir mi necesidad exagerada. Incluso cuando has experimentado una liberación de energía después de los primeros movimientos de enfocar, de sentir, de sumergirte, de dar la bienvenida precisamente. Por eso es más importante terminar el trabajo. La energía simplemente es una fuerza de expresión, se está expresando la energía. Está buscando expresarse y está expresando de alguna manera. Entonces, soltando esa energía con la atención que yo pongo, dejándola ir es la mejor manera y la más sana de manejar un sentimiento, una emoción. Entonces, para mí lo fundamental es entender que ese nivel de conciencia más alto en el que estás trabajando la oración de bienvenida, desde donde la estás trabajando, estás iluminando la emoción de la ansiedad o el miedo, o la condición, o la situación, o la persona, o un dolor. Es lo que hace que la energía se libere de inmediato, estás iluminando desde ese lugar. Entonces ahí empieza a irse, no tiene otro, ella está buscando expresarse. Entonces yo lo que estoy haciendo es dándole la vía de la paz, o tratar de un lugar, desde otro lugar iluminando y realmente ella se transmuta en paz. Entonces esa energía se suelta y el hecho de se refuerza muchísimo más la liberación de esa energía, diciendo con todo el corazón, dejo ir mi necesidad exagerada de poder y control, dejo ir, y terminaste de desmontar esa energía que estaba ahí, que estaba necesitando, es una fuerza de expresión que está necesitando expresarse de alguna manera, ¿no? Cada vez que soltamos esa energía reprimida que tenemos a nivel del inconsciente, vamos sanando, nos vamos volviendo libres, una claridad de mente, un nuevo crecimiento en conciencia, nuevas elecciones y decisiones como el ser feliz, ser conscientes en cada momento presente, darnos cuenta de la necesidad y la importancia de dejar esos apegos terribles que tenemos, ¿no? Una pregunta. Sí, perdón. Buenas noches, una pregunta. El otro día les escuché que alguien preguntó que si esta oración se podía ocupar también con los pensamientos, sobre todo cuando a la mente se nos vienen recuerdos de cosas pasadas, no sé, o el día que pasó. Sí, sí, pero es que es muy sencillo, lo que tenés que hacer es esto, lo que estábamos diciendo al inicio, ¿no? Enfoco como con una cámara qué es el sentimiento que envuelve ese recuerdo, es tan sencillo. ¿Cuál es el sentimiento? Ese es un nivel de reflexión importantísima que hay que hacer. ¿Qué Es para pasa si toda uno, emoción, permíteme, hermana, es toda emoción. Enfocás el sentimiento, empezás, ¿cuál es lo que estoy sintiendo? ¿Cuál es la que comprende mejor todo este estado emocional que ando?
miedo, ansiedad, angustia, temor, ¿cuál es la más importante? Si te resultan finalmente dos, pues trabajas primero una y después trabajas la otra. Todo viene de enfocar. Por eso todo es un nivel de conciencia importante. Tengo que darme cuenta qué es lo que encierra este recuerdo, que estoy recordando esto del pasado, cuál es, qué es lo que lleva, cuál es, entonces, que es dolor, es sufrimiento, porque sufrimiento, el dolor para mí, el dolor es liberación, es luz, es crecimiento. Pero el sufrimiento, que es puros pensamientos locos, hablando locura, eso es, entonces yo puedo decir que estoy sufriendo horriblemente. Entonces enfoco sufrimiento, trabajo el sufrimiento. Vas a escoger, tenés que hacer un trabajo previo. Por eso se llama enfocar, y les pongo el ejemplo de la cámara, así que enfocan hasta que esté claro con el foco cuál es la emoción que comprende eso que estás recordando, o eso que estás viviendo, o eso que estás sintiendo. No son pensamientos, está detrás una emoción. Un pensamiento activa las emociones. Y lo que estamos trabajando son las emociones. El pensamiento es pensamiento, no es emoción. Emoción es esa carga emocional que trae el pensamiento y que es pura energía. También el pensamiento de alguna manera, pero no trae carga emocional en sí mismo, sino que hasta que activa las emociones. Y entonces cuando estás ansiosa, temerosa, preocupada, dolida, amargada, sufrida, es porque tenés una emocionalidad enferma ahí adentro. Y hay que distinguir cuáles son las que debemos de trabajar. Entonces, para algo del pasado, muy sencillamente puede ser el miedo, puede ser el sufrimiento, puede ser culpa, y uno ir trabajando cada día. Voy a decir, voy a trabajar todos los días esta y esta que yo siento. Hay que hacer un trabajo de conciencia, hermano, ¿no? Enfoco, ahí sí siento tal cosa. No, es que uno debe saber qué es lo que está detrás, qué es lo que está detrás, porque siempre hay una emoción detrás. Siempre, 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 siempre. Eso es lo que estamos trabajando. Eso es lo que estamos trabajando. Un sentimiento, una emoción que está ahí. Por eso es que siento. Si no, no sentiría nada. Pensaría, ve, tal cosa. Sería neutro. No habría nada porque no habría emoción. Pero el pensamiento activa la emoción como las agujas de un reloj. Siempre les hemos hablado mucho de eso, ¿no? Esas dos agujitas del reloj que caminan van juntas, se van moviendo, no juntas pegadas, pero a la vez que se mueve una, se mueve la otra. Igual es esto. Un pensamiento dispara la emoción. Típico, pero matemático. Y lo que vamos a trabajar aquí es la emoción, el sentimiento, la condición que tengo. La condición puede ser de amargura, o de ira, o de infelicidad, o de miedo. Hay que distinguir qué es lo que está detrás. Y si le cuesta tanto, entonces preguntar, Espíritu Santo, ¿qué es? Pero hay que aprender a hacer ese trabajo. Por eso decimos parar, enfocarnos, aprenderse de memoria las cosas, sino saber qué es lo que está detrás, hermano. El enfoque es vital. Vital saber exactamente qué es lo que estás trabajando. ¿Cuál es la que más enfoque, comprende ese estado emocional que me provoca este recuerdo del pasado? Es angustia, es ira, es rabia, es sufrimiento, es desconsuelo, y también ahí se requiere también que uno a lo largo del día esté muy clara, ¿no? De poder decir muchas veces a lo largo del día, dejo irme, colaborando con la acción del espíritu. En el día dejo ir mi necesidad exagerada de poder y control. Porque quiero controlar mi vida. Quiero que no hayan recuerdos del pasado. Dejo ir mi necesidad exagerada de afecto, estima. Ahí están involucradas esas dos. Afecto, estima. Quiero arrancar de raíz ese apego que tengo que no puedo soltar el pasado. Mi elección de ser feliz no es sólida ni firme porque estoy muy apegada al pasado, demasiado, no lo puedo. Me siento impotente. Imagínense que estoy haciendo una renuncia a mi ser de una manera inconsciente, pero de una manera demencial de lo que soy, ¿no? En verdad. Por eso una y otra vez les repito, no se aprendan cosas de memoria que no sientan dentro de ustedes. Se aprende de memoria para vivirlo en cada fibra de su ser.
Entonces van a poder desde ahí iluminar lo que sea y sanar lo que sea. Sabemos que el dejar ir es como, así como que se suelta una presión interna a la que cae un peso enorme, ¿no? Por eso es tan importante que se haga. Claramente, despacio, dejo ir, y si yo sé cuáles son mis dos centros de la necesidad mía de felicidad loca y de mente anclada en las necesidades instintivas, dejo ir mi necesidad exagerada de afecto, estima, aprobación, porque unos recuerdos constantes del pasado significa radicalmente eso, que yo tengo una necesidad desde los niveles más de conciencia, más pobres de conciencia y anclada en el pasado, en mi tierna infancia y mi temprana adolescencia. Mi necesidad exagerada de afecto, estima y aprobación. Cuando yo no quiero soltar el pasado y no quiero ser liberada, porque de alguna manera el que está unido otra vez constantemente no quiero ser libre, está el falso yo diciendo, no me doy ni cuenta yo, pero el falso yo está haciendo eso, ¿no? El dejar ir es realmente, se suelta toda la presión interna, como que tuvieran una carga de un peso enorme que se cae. Y realmente tiene consigo una sensación de alivio, de ligereza, del incremento de felicidad, de libertad. Es verdaderamente el dejar ir un mecanismo real de la mente para experimentar lo que está aconteciendo en ese momento y para liberar la carga de energía que trae. Imagínense que en un caso como este, vean como un caso, como un ejemplo, que me estaba acordando lo que dijo de Siré. Entonces estás en medio de una discusión, estás enfadado, molesto, molesta, y cuando de repente ves que todo es absurdo y ridículo, y lo que está pasando, y el nivel de pleito por una idiota, por unas cosas que no tienen sentido, y encima en ese momento te pones a reír, la presión se alivió. ¿No se dan cuenta? Ese mecanismo de la risa en ese momento soltó toda la presión acumulada de estar defendiendo, ¿no? Se alivia la presión de la ira y de sentirse atrapado en esa discusión y esa carga emocional que está bombeando el cuerpo al estar peleando, ¿no? Y discutiendo. Y al empezar a soltar, y darte cuenta y ser feliz, que si fuéramos más rápidos para reír, sentirías libre y feliz. Qué locura estar peleando por esto, ¿no? Poder hacer eso en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, sería, no, es una maravilla, ¿no? El poder liberar, me refiero, esas necesidades básicas e instintivas, para sentirse siempre feliz, libre, no ser acorralado por esos sentimientos enfrentados del pasado, que no existen en primer lugar, porque todo es ahora en este eterno presente. Por eso tenemos que a voluntad dejar ir, consciente y frecuentemente. Por eso a mí no basta, yo durante como por lo menos 3, 4 años, no sé si más, como le digo, he sido de una fidelidad increíble, que eso es gracias al Espíritu. Yo decía todo el tiempo, en el día a día, en el momento, no era tal vez ese momento de hacer de oración de bienvenida, porque no podía estar en una reunión o con gente o lo que sea, pero sí podía decir, dejo ir mi necesidad exagerada de poder y control. Y mi necesidad de afecto, estima y aprobación. Y boom, sentí un desmontaje que es algo impresionante. Y una paz y una cosa impresionante. Y yo se los suplico que lo usen. No solo en la oración de bienvenida, sino en su vida diaria. Anda, allá quiere venir el pensamiento. En vez de la loquera del pensamiento, hablen y digan. Hablen y digan, dejo ir mi necesidad exagerada de poder y control. Dejo ir mi necesidad exagerada de afecto, estima y aprobación. O cuando anden, sepan que está involucrada necesidades de enfermedades o de miedos de enfermedades o de situación económica, entonces dicen mi necesidad de poder y control, seguridad y sobrevivencia. Estas son las que están ahí involucradas. Clarísimamente está de vital importancia el estar conscientes en el día de dejar ir
frecuentemente y a voluntad, conscientemente. Entonces estarás a cargo de lo que sentís. Y no se te impone derivado de los apegos a las necesidades instintivas de la tierna infancia. Ya no estás a merced del mundo y de tus reacciones hacia el pasado, hacia el futuro, hacia esto, hacia el otro, es un sufrimiento inacabable. Hay una determinación dentro de vos porque hay una conciencia clara de lo que sos. Y de todo lo que haya pasado en el pasado, en el esto, en el otro, ya está, se acabó. Siempre repito y repito la cita de Isaías toda la vida, que todos ustedes deben de saberla. Y la hemos hablado tantísimas veces. ¿Por qué te acuerdas de las cosas del pasado? Nos lo dice la palabra, entonces quiere decir, desde ahí lo vemos con claridad, hermanos, que la palabra no significa nada para mí. Si yo sigo acordándome constantemente de las cosas del pasado. Yo no te acuerdas de las... No notas que yo estoy haciendo algo nuevo, no te das cuenta. Ya no eres víctima. Ya te dijeron de quién. Te devolvieron la dignidad. Te pusieron anillo al dedo en la parábola del hijo pródigo, que todos somos una vuelta a la casa porque hemos estado no es un lugar geográfico lejano del Padre, en un lugar, ¿me entiendes?, de conciencia lejanísimo del Padre. En una superficialidad de religiosidad que no me conduce a ninguna sanidad. Entonces me había alejado totalmente de la casa del Padre, estaba comiendo las garrobas que le dan a los cerdos. Y se me olvida por completo que la parábola me está enseñando que mi actitud es me levantaré. Y no es me levantaré, me levanto hoy y vuelvo a la casa del Padre, que no es un lugar geográfico, es dentro de mí, en mí, alrededor de mí, en todas partes. Yo tengo que ver la vida de Dios en todo, ¿no? Ya no eres víctima. Te pusieron el anillo al dedo. Te devolvieron toda la dignidad de hija. Alegría y fiesta porque has vuelto a la casa. Pero sí, pero si yo oro, yo hago esto y el otro, no importa que ores y hagas mil cosas. Volver a la casa del Padre es otro tema. Volver a la casa del Padre es en el secreto de la habitación, en el Espíritu, en tu disciplina, en tu perseverancia, en tu obediencia a entender que no soy lo del pasado, no soy lo del futuro, no soy esta emoción, no soy esta situación, no soy este pensamiento. Que no me acuerde ya de las cosas del pasado. Y si yo creo en la palabra que tanto proclamo, yo diría claramente, Espíritu Santo, esto está en tus manos, yo no puedo lidiar con eso, lo suelto, me rindo, me entrego. Y eso es otro milagro. Ya no son víctimas y con esa conciencia nueva y despierta se elimina la presión de esa reactividad, esa reacción involuntaria que está siempre reaccionando a lo que piensa, a lo que vio, a lo que escuchó, a lo que piensa de su pasado. Está reaccionando, no puede responder con sabiduría a la hora. A ese recuerdo del pasado, a las mil cosas, no puede responder, reacciona de manera automática, involuntaria, inconsciente, demencial. Somos responsables de lo que sentimos y de lo que pensamos. 100% responsables. Contaminamos la casa o la liberamos. Sanamos a nuestros hijos o los contaminamos. Aunque no hablemos una palabra, se siente la emocionalidad, se siente el ambiente. Llevamos, sabemos, dentro de nosotros un almacén de sentimientos negativos acumulados, actitudes y creencias. Tenés entonces que darte cuenta que la oración de bienvenida es, como yo les digo, háganla en frío.
No estás sintiendo el miedo, pero sabes dónde están tus debilidades. Y tenés que hacerla después del silencio, de la práctica, tenés que hacerla. Esa presión acumulada, esa emocionalidad nos hace miserables. Porque no tengo conciencia para despertar, para trabajarla desde mi ser, para tener la convicción de que el Padre me ha dado un abrazo de amor en el regreso a casa. ¿Quién soy yo? No tengo idea siquiera. Y el hacer el silencio, y el hacer el silencio, como siempre digo, es un baño de amor. No hay manera que el alma no vaya sanando de todo eso, ¿no? Aquí estamos contribuyendo con la sanidad, pero la sanación radical fundamental se empieza en la fuente del silencio y continúa cuando yo doy mi sí a la verdad, que es la palabra. El poder de la verdad es el poder cuando yo sé que es la verdad. Ya no me vuelvo a equivocar. Y mi vida seguía conforme a lo que la palabra dice, no lo que me dicen los pensamientos. Entonces el poder de la fe me está hablando de la maravilla de lo que le está haciendo en mí y yo me agarro de ahí. Les he dicho que si dijeran a este cerro, levántate de ahí, tírate al mar, pero con fe. Entonces, alto pasado, levántate de ahí, tírate al mar todos los días. Con autoridad de hija del rey. La fe, el poder de la fe, el nuevo nacimiento que se empieza a gestar con esa fuerza a medida que yo pongo como cimientos la verdad, la fe. El nuevo nacimiento es, ¿me entiendes? Tiene que pasar por las noches oscuras del alma, por supuesto, para poder despertar. La rendición, el poder de la vida, el poder del amor. Entonces todo eso amarrado es pero todo tiene que ser un cimiento inamovible que vamos creando. No es solo el silencio, no es solo el silencio. Si yo no amarro la verdad, si no amarro la fe, si no amarro el nuevo nacimiento, si no amarro la rendición, si no, no sé lo que es el poder de la vida, ni el amor. Ya, no puedo. Entonces esa presión acumulada que cargamos, que tenemos en ese almacén del inconsciente, nos hace miserables. Y es la base de, yo digo que todas las enfermedades y todos los problemas. Entonces, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser feliz o no? Hay que tomar una decisión. Esa es la dolorosísima condición humana, ¿no? La famosa pregunta de prefiero tener la razón de estar apegada a mi pasado, a esta locura, a esta emocionalidad. No quiero ser libre y feliz. O quiero siempre tener la razón. Porque siempre queremos tener la razón. Todo lo que necesitamos, porque siempre vamos a tener emociones y pensamientos que activan las emociones. Es dejar ir y hacer la rendición en la forma que hemos dicho, ¿no? Entregarnos para que podamos ver la realidad y lo que está ocurriendo en verdad. En vez de percibir a través de un lente horriblemente espantoso y borroso, la vida es un lente espantosísimo, como es percibir la vida y ver la vida desde los pensamientos locos de mi mente y desde los sentimientos y emociones locas de mi mente. Cuando solo, yo eso lo llevo en el alma grabado desde el primer día que empecé. Yo quiero pensar, decía, y eso me vino de haber leído cosas de Einstein, que una de sus frases más importantes decía, solo me interesan, lo que único que me interesaría conocer son los pensamientos de Dios. Yo la cambié y yo decía, yo lo único que quiero tener en mi mente los pensamientos de Dios. Y se hizo realidad. Básicamente, el 90% de mi tiempo más es una mente llena del poder de Dios, ¿no? De la vida de su palabra. No se me ocurre poner en juicio, en tela de juicio, algo de la palabra, porque pones en tela de juicio algo de la palabra cuando
cuando precisamente no puede sanar. Todo el éxito de esta oración consiste en practicarla, en practicarla y practicarla, en consentir a esa presencia de Dios en nuestra vida, momento a momento. Esa bienvenida es como, de verdad, como un abrazo inmenso de amor y compasión hacia nuestra historia de víctimas, hacia la emocionalidad enferma, hacia el ego, el falso yo, un abrazo de amor y compasión por lo que esa condición humana ha hecho. Y va sucediendo a medida que la practicas con devoción y dedicación. Van haciendo en nosotros una nueva manera de responder a la vida, de reaccionar. Un estado interior tan diverso, tan distinto, que nos mantiene alertas, receptivos, abiertos a la vida. Me encanta esta cita que me recuerdo, creo que no sé si esta la puse en el libro, no, creo que no. ¿Cuál es la cita esta de Jean-Pierre de Caussade? Que al darse cuenta de que Dios está activo en todo lo que ocurre, en cada momento. Es el conocimiento más profundo que podemos tener en la vida de las cosas de Dios. La sensación de sentirnos a gusto con Dios y con la vida, en todo lo que pasa. O sea, Él está presente en todo, que nos padezca dolor, angustia, sufrimiento, en eso está, pero no le permitís iluminar. El padre Keating lo decía bello, ¿no? Estaba en las experiencias de un gueto, de un campo de concentración, en las experiencias más espantosas, dolorosas, de muerte y desolación. Ahí está Dios. Para iluminar y sanar esa experiencia, si se lo permitís. Y va ocurriendo entonces esa transformación gradual. Todas nuestras actitudes empiezan a cambiar. Todo le estamos entregando en una oración, que estamos vendiendo todo a Dios. Ese cambio de actitudes que va sucediendo es un cambio de comportamiento, un cambio de conciencia, una transformación de lo que era antes ansiedad, locura en serenidad. Porque no importa lo que pase, hay una certeza interior y una convicción de que Dios está presente en medio de esa emoción, y por eso la abrazo. Ahí estará su acción si yo se lo permito y me abro y me rindo y dejo que Él actúe. Bienvenido, bienvenido, doy la bienvenida a esta emoción, digamos, de ansiedad, porque sé, Espíritu Santo, que para mi sanación Él es el que va a hacer la obra, ¿no? Todas nuestras actitudes orgánicamente empiezan a florecer, hasta casi asemejarse a la bienaventuranza, el manso de corazón, el que busca la paz, el misericordioso, el compasivo, el pobre de espíritu, que pone toda su confianza en Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán a Dios, verán a Dios. Entonces nuestros comportamientos cambian, nos volvemos, de verdad tenemos una fuerza, la fortaleza, y es el don de fortaleza del Espíritu Santo, porque aprendemos a hablar y a actuar desde otro lugar, ¿no? A vivir desde otro lugar, desde el amor. Desde esa nueva fuerza, coraje, determinación, fortaleza. El Espíritu de nosotros está siempre sirviendo al Espíritu Santo en el otro, porque en el otro igualmente está, ¿no? La fuente de nuestras acciones constantemente están ancladas en esa inhabitación divina en vez de en los programas del falso yo. Vamos creciendo en la conciencia de Jesús y empezamos a vivir realmente la vida, que es vida verdadera. Sabemos que Dios está conmigo en todo instante y momento, en toda emoción, sensación, condición,
está ahí para sanarla y para iluminarla, si se lo permito, si me abro. Y algo que lo que quería terminar es decir, el cierre de la oración, por ejemplo. Yo no sé si así está, déjeme ver el cuadernito. Yo no sé si así está en la página 5, como dice aquí la página 5, el cierre, donde, bueno, es importantísima, donde dicen, dejo ir mi necesidad de cambiar. Yo la digo de otra manera, cuando decimos, después de que decimos, dejo ir mi necesidad de cambiar, mi necesidad exagerada de poder y control, de afecto, estima, de seguridad y sobrevivencia, dejo ir en especial, digo yo, en especial, que es diferente como está escrita, dejo ir mi necesidad de querer cambiar esta situación. Porque queremos que ya cambie mi pasado, que ya cambie esta emoción, que ya. Y después cuando dice aquí al final, me abro al amor y la presencia de Dios, a la acción y gracias sanadora en mi interior. Yo la siento horriblemente impersonal. Entonces yo digo, me abro a tu amor, a tu amor, Señor, me abro al amor y a la presencia de Dios. Me suena absolutamente impersonal, me abro a tu amor y a tu presencia. Y yo lo siento, pero como que estoy literalmente en ese instante totalmente imbuida en la divina morada interior. Me abro a tu amor y a tu presencia. Siento hasta que ese ensanchamiento de mi alma, de mi espíritu, de mi corazón, a tu acción, no a la acción como así, a la acción y gracia, a tu acción, porque le experimento directamente a tu acción y gracia sanadora dentro de mí. Yo lo cambio, ¿no? Para sentirlo en primera persona, como efectivamente lo siento. Que así les invito, por eso le digo, no memoricen cosas que ustedes no entienden y viven en totalidad. Y no comprenden lo que está detrás. Que una y otra vez interiorizar, profundizar, tocar las bases, el fondo, saber qué está detrás, qué implicaciones tiene para mí el vivir anclada, por ejemplo, en el pasado. No creo la palabra, esa es la primera. Y puedo sacar miles. Así que el primer paso, apegarme a la palabra, en vez de a la locura de estar ahí. Empiezo a tener unos salmos, unas lecturas o Isaías, hasta que esa palabra me va penetrando y permeando todo mi ser. Por eso volver al método del corazón una y otra vez, hasta que lo dominen todos juntos, los 7. La vida se vuelve el esplendor de la vida, ¿no? Entonces, miren que es tardísimo ya, pero tenía que terminarla, no le iba a dejar colgada. Entonces, si hay preguntas, hermanas. No puedo creer que no haya ni una pregunta. Johanna había hecho una pregunta, déjame buscarla. Dice, una vez en el inconsciente está en una espiral, me imagino la emoción, que tiende a crecer. No te entendí, no entendí. Así, Johanna, tal vez la puedes explicar, ¿estás por ahí? La pregunta. Sí, aquí estoy. Bueno, es que, a ver, una vez en el inconsciente, el pensamiento, ¿verdad? Mi pregunta es, No, pero ¿qué quieres decir cuando decís una vez el inconsciente? ¿Qué quieren decir con eso? Sí, cuando no lo logro soltar, y él regresa al inconsciente. Bueno, cuando retorna al inconsciente, no digan una vez en el inconsciente, porque yo no lo estoy trabajando bien, porque yo estoy de alguna manera, no estoy traspasando la energía, no me estoy sumergiendo en la energía de la emoción, sino que le estoy dando vuelta, estoy metiendo todos los pensamientos en medio y no sintiéndola, le estoy dando vuelta, la meto debajo de la escoba, de la alfombra, no me pongo a trabajar en serio, a sentir la emoción, entonces él busca su camino y vuelve al inconsciente porque estás usando los mecanismos de la mente de represión, de negación. Correcto, y entonces ahí a uno lo está haciendo
lo está haciendo, como No, decimos no en estás el buen haciendo nada, equivalente. no hiciste nada. En el buen Si equivalente. cuando estás en la emoción le metes pensamiento, que esa es la manera, ¿no? Cuando estás sintiendo la emoción, empieza el pensamiento a decir, ay, qué horrible, yo no aguanto esta situación, yo siento que está terrible, algo que está hablando la mente, cualquier cosa. Entonces, lo que estás haciendo no es pasando en medio de la emoción, ni de la energía de la emoción, que es la única manera de disolverla, sentirla en totalidad, y ella lo que hizo fue, le diste vuelta, o sea, le diste, así como decimos, no entré de lleno, sino que me fui por la orilla. Me fui por la orilla, la reprimí o la negué de alguna manera, y ese es el camino que le diste para mantenerse en el inconsciente. Sí. Bien, gracias. ¿Alguna última pregunta, muchacha? Entonces quedamos que esta semana, hermano, comprométanse a sentir cómo andan en el día. ¿Cómo ando? ¿Qué estoy sintiendo? Y una manera de dar comienzo y forma a esta oración de bienvenida. Para hacer esta mini práctica tan sencilla de la oración de bienvenida, hacerla tuya, puedes empezar a practicarla todos los días, todos los días. Y hacer eso de saber cómo ando y darte cuenta que tienes que trabajar. ¿Qué es lo que sucede cuando llega el estrés, la ansiedad, la depresión, la angustia, el miedo? Lo único que sucedió es que le permitiste durante días, semanas, meses pensar locuras y locuras y locuras en una devastación total, sentir locuras y locuras y locuras y ni cuenta te da, o a duras penas. Y no hiciste nada. Ponerse recordatorios, ¿no? Es súper útil, ¿no? Así las hojitas pegadas en algún lado, hacer oración de bienvenida. Observar mis emociones sin juzgar, ni criticar, ni meterle pensamiento. Poder decir a lo largo del día también lo que les dije, ¿verdad? Dejar ir, dejo ir mi necesidad exagerada de poder y control, dejo ir mi necesidad de afecto, estima y aprobación. María, ¿puedo comentar algo? Sí. Bueno, fíjese que a mí me ayudó mucho tomando de guía, pues cuando usted la daba hace bastante, a la hora de hacer la oración de bienvenida para evitar, porque lo que hacemos es precisamente eso, sentir la emoción y no pensar en ella. Entonces yo inclusive en la oración de bienvenida, en la mía decía, lo siento, no lo pienso, lo siento, y me concentraba en sentirlo. No le doy pensamiento, incluso agregaba, no le doy pensamiento, solo lo siento, o sea, insistía y me concentraba realmente y me empapaba en en sentir la emoción. Ese era algo pues que yo solía hacer bastante, pues como para estar clara, porque ¿qué pasa? Que si nosotros, por ejemplo, algo que, bueno, para mí era la emoción del miedo, de verdad, eso era como para trabajarla y trabajarla. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, claro, yo estaba clarísima de lo que me venía enseñando, y si yo me ponía a pensar en el miedo, y le metía pensamiento, entonces claro, eso automáticamente comienza como que a dispararlo a uno y ni quiera Dios, salimos por el lado opuesto por donde debemos de estar. Entonces para mí era tan importante estar clara que yo me concentro en sentirla y no lo pienso, solo lo siento. Yo soy opuesta a que agreguen y agreguen palabras porque estamos aprendiendo que sentir es sentir. Voy a sentir. No te voy a sentir. Y además que solo es un minuto. A veces no es tal vez ni necesario un minuto, o sea que no es que vamos a pasar 2 minutos, 3 minutos, no. Siento la emoción, sintiéndola ahí, lo más es un minuto. Si llega un pensamiento, sencillamente retorno, igual como en la oración de silencio, retorno.
a sentir, a sentir. Nada más porque es importante enfocar, sentir, sumergirme en esa emoción. Y con todos los elementos que le he dado con claridad de que yo no tengo que pasar a través de la emoción, de la energía de la emoción. Y que yo le doy vueltas, como que hiciera un camino alrededor del lago para no entrar en el lago, así es esto. Entonces yo la niego, la reprimo y la vuelvo al inconsciente. Creo que queda clarísimo, para no agregar más palabras. Es, por ejemplo, igual que en la oración de silencio. Cuando vamos a entrar ahora, esto es igual. Mientras yo le agrego más palabras, yo estoy haciendo un trabajo a nivel del inconsciente y a nivel de mi ser. Y mientras menos palabras y más experiencia, eso es lo que es importante. Es igual que la oración de silencio. Cuando vamos a entrar a oración de silencio, el vestíbulo debe ser diminuto. No hay vestíbulos largos porque no sirve. Está alimentando y alimentando a la mente, solo le está dando alimento a la mente. Uno entra a una oración de silencio con unas poquísimas palabras, las menos posibles, para que la mente no tenga más alimento. Porque si yo empiezo a hablar y hablar antes de entrar al silencio, a orar y a decirle, es una locura, es una demencia. Lo que hice fue disparar todo mi equipo pensador y descentrarla de la quietud totalmente. Igual aquí, igualito. Eso les recomiendo como oro puro. Un vestíbulo se hace diminuto, al punto, solo para centrar algo, para entrar. Sabemos que el Espíritu Santo está a cargo y que queremos mantener la mente lo más quieta posible, en silencio, sin darle alimento. Estamos aprendiendo que el lenguaje del silencio es lo importante, igual aquí en la oración de bienvenida. Vamos a entrar a aprender el lenguaje y el poder de mi ser en sentir, como un mecanismo de desprender la energía que está ahí, en enfocar, sentir, sumergirme. Suficiente esas 3 palabras para que yo aprenda y mi mente aprenda a obedecer, qué es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, mientras menos palabras, igualito que la oración de silencio, mientras menos palabras, es que vamos bien. Más palabras, confusión. Gracias. Yo creo que como lo hemos explicado tan a fondo, por eso era mi importancia de transmitir esto de la oración de bienvenida, creo que han quedado más o menos claros. Yo les pregunto, ¿tienen dudas? Ya pregunten todo, así como la Martita ahorita preguntó. Porque ese es el éxito de esto, ¿no? Doña Aida, entonces un vestíbulo para entrar a la oración de bienvenida. No, yo estaba hablando del vestíbulo del silencio. No, perdón, sí, un vestíbulo. Ajá, sí, ahí es que quería preguntar. El vestíbulo del silencio sería, por ejemplo, algo diminuto. Señor, te doy una mente abierta, un corazón abierto, una mente abierta. Podría ser. Corto, puede ser eso, puede ser Espíritu Santo, gracias por estar aquí todos reunidos. Como dijo la Martita hoy, corto, al punto, ya. O puede ser otro día, otra cita, pero no va uno y de horas y empieza a orar y a decir cosas. No, eso es locura. Uno va al punto. ¿No? Espíritu Santo, por ejemplo, para entrar al silencio, para mí lo más importante durante años fue, Espíritu Santo, vos estás a cargo, yo me rindo, me entrego. Y pedí a mis seres queridos que han partido que me enseñen, que intercedan por mí. Y ya, así entraba ahí, en la madrugada. No se me ocurría ponerme a leer algo, porque alborotar la mente. Igual nosotros cuando dirigimos una oración de silencio, breve, al punto, al grano, chiquito, ¿no? Para que sea puntual, directo, donde ya lo demás se encargue el espíritu y que la mente se aquiete. Por eso ponemos el vestíbulo que esté con música, por ejemplo, cuando estamos en la capilla, para que la mente empiece a calmarse, a calmarse, a calmarse. Nosotros vamos aprendiendo que la vida no es pensar, sino sentir. El ahora es sentir, es experiencia pura. Sí, y la otra duda que tenía, o sea, la oración de bienvenida se puede hacer no cuando estamos en el momento, en la situación, en el evento que me dispara esa emoción, sino que así como eso está en seco,
hacerla en la En frío, mañana, en en la frío. tarde, en frío. No, en frío. pero ya yo te digo una cosa, si tuviste en el día una emocionalidad fuerte, usted tiene que apartarse y hacerla. Así es. Por Independiente ejemplo, que lo que hayas usted hecho dice. otra en frío. Puede ser que hayas hecho una en frío. En frío quiere decir que no estás sintiendo la emocionalidad en ese momento, me refiero, pero ya sabes Correcto. que Sí. tu debilidad, por ejemplo, es el miedo. Entonces, eso lo trabajas en frío, pero porque sabes. Pero si a las 10 de la mañana tuviste una discusión o un problema, un pleito, o te entró el miedo, no tenías esto, no tenías lo que sea, te tenés que retirar al primer momento que tengas para hacerla. Porque sería inconsciencia permitir que siga en tu cuerpo trabajando esa negatividad y esa emocionalidad enferma. Porque ella empieza a crecer y acumularse. Y se alimenta ella sola con más pensamiento y más emocionalidad, más pensamiento, más emocionalidad. Tu responsabilidad, pero digo, somos responsables, 100%. Entonces te sucedió cualquier cosa en el día o te sentí. Por eso dije, la tarea de esta semana es darme cuenta cómo ando. Y te tenés que hacer oración de bienvenida de inmediato, tan pronto. Si en ese momento no pudiste porque te vas cocinando a los niños, atendiendo lo que sea, a la primera momento libre que tenés en el día, no es en frío, no, al primer momento libre, porque eso es, usted lo va a ir a hacer, si eso dilata 2, 3 minutos, 4, 5 máximo, para el que le quiere hacer muy lento. Yo sí tomo tiempo, yo tomo por lo menos 4 o 5 minutos haciéndola. Porque sé la inmensa sanidad que implica todo cuando lo haces con conciencia, ¿no? De manera loca e inconsciente. En el momento en que respondes en el día que tuviste un altercado, un problema, una situación, lo primero que decís nada más en ese momento dentro de vos de sea exagerada, de poder y control, de sea exagerada, que quiero que el otro me atienda, me diga, me traten así, me digan así, me digan así. Gracias, doña Ida. Muy claro. Gracias, Señor. Entonces, Pundecha, trabaje en la tarea. La próxima semana cerraríamos la última y sería más bien en base a práctica y que ustedes pregunten, anoten la semana, todas las dudas, anoten, miren, me pasó esto, no pude trabajar tal cosa, esta parte fue así, esto fue así, no puedo hacer esta parte. Entonces, las hermanas y yo, las hermanas viejas de estar como yo, estar en el grupo, les ayudaremos a iluminar ese momento, esa situación y eso. Para que no estén con dudas, hermana, porque esto es, lo importante es uno aclararse, ¿no? Para eso es esto. Bueno, gracias Espíritu Santo, gracias Señor. Nos vamos libres, felices, plenas, creciendo, Señor, en libertad, en luz, en vida, en alegría, en bendición, en plenitud. Para esto he venido, para que tengan vida y vida en abundancia. Me comprometo a creer la palabra y a vivir desde la palabra, desde la verdad. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Buenas noches, una noche feliz, plena, feliz, tranquila, libre. Gracias, Señor. En el nombre Gracias, del Señor. Padre Buenas noches. y del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Gracias.